Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este video de YouTube. En este video vamos a crear un proyecto en el cual consta de una empresa en el que desea saber el número tenemos unos empleados y se desea saber cuántos empleados tuvieron mayor venta. Por ejemplo, los que tuvieron ventas menores a 10 se van a eliminar y los que tuvieron ventas mayores a 10 se le va a dar un aumento. Entonces vamos a explicar el funcionamiento de una pila. Entonces, el funcionamiento de una pila nos dice que el primero en entrar es el último en salir. Entonces, como vemos acá, para este proyecto necesitamos tres clases, que tenemos la clase principal, la clase empleado, la clase nodo y la clase pila. Entonces, estamos en la clase empleado. La clase empleado tiene como atributos, entonces un empleado tiene un nombre, una cédula, un número de ventas y un sueldo. Entonces, pues acá hacemos el constructor del empleado y le decimos que el sueldo del empleado va a ser igual a 200, por ejemplo, un ejemplo. Listo. Tenemos el método get, los getter y los setter. Y finalmente hacemos un toString de la clase empleado. Es por eso que en la clase nodo, ya estando en la clase nodo, definimos un nodo llamado siguiente. Parcialmente definimos un empleado, que en este caso le hemos denominado em, y es este el que en el constructor, ¿sí?, recibe un parámetro de tipo empleado, denominado em, y es así que en los atributos, ya para inicializarlo, ponemos this, que le estamos diferenciando entre la variable clase, que es empleado, con el atributo que recibe. A su vez ponemos el nodo siguiente como nulo, o sea que existe más no tiene parámetros, y entonces ya de esta manera hemos definido la clase nodo. Bueno, estamos en la clase pila. Acá tenemos un entero, que lo hemos nombrado tamaño. También inicializamos un nodo como con el nombre pila, cima. Después hacemos el constructor por defecto. El tamaño lo igualamos a 0 y la cima la igualamos al null, lo cual también significa que existe mas no recibió ningún parámetro. Tenemos tres métodos, el de insertar, mostrar y eliminar. El método de insertar es un método público que retorna, el empleado, que en este caso lo hemos denominado em, inicializa el nodo como nuevo, el cual le vamos a enviar los atributos del empleado. Posterior, hacemos que nuevo punto siguiente sea igual a la cima. Significa que el dato que vaya ingresando como primer dato va a ser igual a la cima. Después, cima igual a nuevo. Así, si vamos ingresando más datos, el dato siguiente que ingresamos lo hacemos igual a la cima y lo hacemos igual a nuevo. Para cada vez que vayamos ingresando un dato, ese se vaya convirtiendo en la cima. Después vamos aumentando el tamaño. El método mostrar tiene como parámetros, tiene un auxiliar, un nodo auxiliar que es igual a cima. Mientras el auxiliar sea diferente a null, va a mostrarnos el empleado, que es auxiliar.em, los datos del empleado. Así, el auxiliar igual a auxiliar.siguiente. Significa que va a tomar el primer empleado y si hay más va a irlos mostrando. Bueno, mi gente, estamos en el método eliminar, ¿sí? Lo que primero debemos de tener en cuenta es que este método no nos retorna nada, ¿sí? Por tanto, él hace solo lo que está en su interior, y eso es lo que nosotros pretendemos. Entonces, definimos en primera instancia un auxiliar de tipo nodo, ¿sí?, que lo estamos igualando a cima. Estamos diciendo que cima a su vez es un atributo de tipo nodo. Por tanto, pues está cumpliendo la regla de que ambos deben de ser del mismo tipo para ser igualados. Entonces, a su vez definimos
un entero de tipo sueldo, que es el sueldo que está recibiendo la persona, que recibe la persona. De esta manera podemos entrar a la condición de que si mientras auxiliar sea diferente a nulo, ¿qué es lo que le estamos diciendo allí? Que si es diferente a nulo, es que si existe algo en su interior. Si no existe, entonces no se va a cumplir, por tanto no va a entrar en la primera declaración, o sea, no entra al mientras y de esa manera no se va a hacer nada. Supongamos que entró. Si entró, entonces se instancia una condición, esa condición que nos está diciendo que si auxiliar, que es de tipo nodo, recibe bueno, con la persona, el empleado, ¿sí? Por eso nos está diciendo auxiliar.empleado y las ventas de este empleado son menores a 10, entonces le decimos auxiliar.empleado, o sea, si el empleado como se cumplió la condición que la persona esto vendió menos de esta cantidad estipulada que le estamos dando por parámetro 10, suponiendo que sea de este tipo, ¿sí? Ya depende de la estructura que se forme en la empresa. Bueno, entonces, si se cumple esto, le estamos diciendo que va a ser nulo, o sea, que se va a borrar toda la información de esta persona. Quiere decir que esa persona va a ser despedida, supongamos, o se le va a entrar a un proceso ya sancionatorio, bueno, en fin, muchas relacionadas. En caso de que no se cumpla, en la primera condición le estamos diciendo que si es menor a 10, si no se cumple, entonces le estamos diciendo, si esto no se cumple, quiere decir que la persona vendió más de 10 o vendió 10. Entonces, si la persona vendió 10 o más de 10, la persona pues no se le va a hacer ningún proceso sancionatorio. Entonces, ella antes se le van a dar incentivos. Entonces, de esa manera se define qué sueldo, que le estamos diciendo tipo entero, que debería ser un tipo double, o sea, un sueldo normalmente es en decimal, pero bueno, en fin. Entonces, es allí donde ya se le define auxiliar.empleado en su interior, ¿no? Auxiliar.empleado, o sea, el sueldo de la persona punto sueldo, ¿no? Entonces el sueldo de la persona se le va a multiplicar por 5 y se va a ir en 100. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo allí? Si le estamos dando un 5% de aumento salarial, ¿sí? Con respecto a su sueldo. A su vez, esto definimos que auxiliar punto empleado, el sueldo de la persona, que ya lo hemos calculado, que le hemos dado un 5% adicional, entonces ese sueldo se le va a sumar el auxiliar punto empleado, o sea, el sueldo que ya tenía se le suma el sueldo o suponiendo el aumento salarial que se le dio. De esta manera ya se le va a cumplir, se le va a dar las regalías a esta persona y se le va a incentivar. Si saliendo ya del condicional sí, tomamos de que auxiliar es igual a auxiliar punto siguiente, entonces el nodo auxiliar va a ser igual a auxiliar punto siguiente, o sea, al nodo siguiente, ¿sí? Al nodo siguiente, o sea, lo que va a ser, lo que sigue, y es allí ya que se define el método eliminar. De esa manera, pues ya se cumple con su función. Bueno, entonces ahora estamos en la principal y en la principal hacemos un instanciamiento de la clase pila. Ingresamos el método, hacemos el método insertar, perdón, y pues le insertamos los datos del empleado. Entonces el nombre del empleado es Juan, la cédula del empleado y el número de ventas que obtuvo. Y así sucesivamente con cada empleado. Después de insertar cada empleado, entonces procedemos a llamar al método mostrar. Lo mostramos y luego eliminamos quien no haya superado las ventas. O sea, y las ventas son mayores, tienen que ser 10 o mayores a 10. ¿Listo? Entonces vamos a mostrar. Entonces lo ejecutamos y me tuvo que haber eliminado al empleado David porque él solo tuvo una venta, al empleado Joan porque tuvo 4 ventas, al empleado Pedro y al empleado Juan. Entonces vemos que todos los que no superaron los 10 ventas me los volvió nulo y los empleados con mayor que superaron las ventas se les aumentó el 5%. Y listo, eso pues espero hayan entendido y les haya servido nuestro ejercicio. Muchas gracias.